Gloria a Dios por estar juntos, por este medio, por las redes, Iglesia Cristiana Durazno, juntas una vez más, para estudiar la palabra de Dios. Hoy es domingo, día del Señor, donde los cristianos nos juntamos a estudiar las Escrituras. Y bueno, Dios nos ha traído, como estábamos hablando, para eso, para estudiar, para Él hablarnos a nosotros. Y poder tener esa comunión, ese Padre que nos habla, que nos trata con su palabra, ¿verdad? Su palabra es verdad, su palabra que es vida eterna. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, consumimos Escritura, estamos consumiendo más vida. ¿Se entiende? Bien, estamos en el Evangelio según Juan y estamos en el capítulo 16. Ahora vamos a tener una lectura del capítulo 16, versículo 16 al 24. Juan 16, versículo 16 al 24. Dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar es: la tristeza se convertirá en gozo. La tristeza se convertirá en gozo. Bueno, algo también para aprender, ¿verdad? En esta tarde vivimos en un mundo que vive triste, que vive quejándose, que vive señalando a esto, señalando aquello, ¿verdad? Y bueno, y sin gozo, sin alegría, sin paz. Pero el cristiano es todo lo contrario. Deberíamos ser todo lo contrario, ¿verdad? Porque somos luz. El mundo está en tinieblas, nosotros somos luz. Vivimos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente. Nos pasan cosas igual que el mundo, pero reaccionamos distinto que el mundo. Entonces estuvimos mirando el estudio anterior de la palabra de Dios y bueno, la obra del Espíritu Santo en el mundo. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando lo que decía Juan 16? Y bueno, estuvimos mirando lo que hace el Espíritu Santo en el mundo. El ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Ese es el ministerio del Espíritu Santo al mundo. Y nosotros los creyentes somos los responsables de ir al mundo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, no guiado por mí mismo o guiado por un hombre, sino guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, a repetir lo que dice la Biblia. A repetir lo que dice la Biblia. Lo mismo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, lo mismo que hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que continuar a hacer lo mismo. Así dice el Señor: arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje, ¿verdad?, principal que tenemos que dar, el veredicto de Dios. Dios está diciendo al mundo que está condenado por rechazar la obra que hizo Cristo en la cruz. Nosotros somos los voceros, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo, diciendo: nuestro Dios está diciendo que el mundo está condenado, pero hay una solución: Cristo. Crean en Jesucristo como Salvador. Y bueno, Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces, Dios lo que está haciendo es llamando a través de nosotros al mundo al arrepentimiento. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y el trabajo del Espíritu Santo que está en nosotros. Bueno, obviamente que la salvación es de Dios, no corre por parte nuestra ni por el mensaje que demos o cómo tratemos las almas. Si las tratamos con un pedestal y que estén bien, no, nuestro deber es predicar el Evangelio, ¿verdad? Nuestro deber no es el humanismo, no es querer tratar que las personas se sientan
cómodas, complacidas con el mensaje. Nuestro deber es dar el mensaje. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo y tanto los profetas también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ellos recorrieron el mundo con el mismo mensaje. Nosotros debemos seguir con la misma tesitura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también no queremos que nadie se pierda. No queremos que nadie se pierda. Bueno, vimos también que el mismo Satanás sabe que está condenado, le queda poco tiempo. ¿Y qué hace Satanás? Bueno, no quiere que las personas escuchen la palabra de Dios y los entretiene con diferentes cosas, ¿verdad? Los tiene ahí embaucados, tienen una venda en los ojos. Él no quiere que escuchen la palabra de Dios y por eso pone tropiezo y pone tentaciones a los cristianos para que caigan, ¿verdad? Para que seamos herramientas sucias y bueno, caigamos en pecado y Dios no nos use. Por eso nosotros tenemos que estar velando y estar atentos contra la acechanza del enemigo para salir y ser herramientas útiles en Dios, ¿verdad? Entonces, así también vemos en este pasaje que los discípulos estaban preocupados. Bueno, los discípulos estaban preocupados porque el maestro le está diciendo, bueno, me queda poco tiempo, pocas horas, yo me voy, me van a llevar, me van a matar, pero bueno, no se pongan tristes, yo voy a volver, yo voy a estar con ustedes otra vez. Y ellos no entendían, no, se va, qué horrible, quedaban nublados, ¿verdad? Tanta tristeza, tanta angustia, ellos habían dejado todo, sabían que, bueno, toda su esperanza estaba en el Mesías, que el Mesías venía a reinar sobre Jerusalén, sacar a Roma del gobierno, ya se veían, ¿verdad? Ahí en el palacio, ellos mandando con el Mesías, y de repente el Mesías dice, me voy a ir. ¿Cómo que te vas? ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros? ¿Verdad? Hombres sin el Espíritu Santo, hombres comunes que seguían a otro hombre. Versículo 6, 16, 6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué te llena en su corazón? Tristeza. Y cuando hay tristeza en el corazón, ¿sabe qué? Nos olvidamos de todo lo que dijo Dios. ¿Qué es lo que le pasó a ellos? Bueno, muchas veces nosotros pasamos por lo mismo. Tenemos tristeza y muchas veces tenemos angustia y nos olvidamos de todas las promesas de Dios. Que no deberíamos, ¿verdad? Teníamos que aferrarnos a la promesa de Dios, no desesperarnos, sino confiar en nuestro Dios. Pero estos hombres no tenían el Espíritu Santo. Ellos que necesitaban que el Señor se fuera, nosotros también. ¿Por qué? Porque si Él se iba, venía el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque imagínense, si el Espíritu Santo no hubiese venido, ¿quién predicaría el Evangelio? Tenemos todos yendo a Jerusalén a escuchar al Señor Jesucristo, ¿se entiende? Entonces la obra del Espíritu no se haría, la obra del Espíritu es predicar el Evangelio a todo el mundo, usando a los creyentes. Pero si el Espíritu Santo no hubiese venido, no habría creyentes para predicar el Evangelio. Estaríamos todos ahí escuchando al Señor. El ministerio de Cristo sería limitado allí en Jerusalén. Por eso el Señor cuando dijo, bueno, van a recibir poder, van a recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué, Señor? Y bueno, para ser testigos. Serán testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta lo último, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y ellos cumplieron. Pero sí cumplieron porque tenían el poder. Tenían el Espíritu Santo. Y nosotros cumplimos con Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Igual lo mismo. Por eso a los discípulos les convenía que se fuera. Y a nosotros también nos convenía que el Señor se fuera, ¿verdad? Para recibir el Espíritu Santo. Para que nos guiara. Para glorificar al Hijo. 16, 13 al 14. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, esa es la tarea del Espíritu Santo. Por eso nosotros cantamos a Cristo, glorificamos a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y es la tarea de Él. Y es nuestra tarea, ¿verdad? Hablar del Hijo y glorificar al Hijo. Bien, vamos a entrar al versículo 16. Dice así, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Bueno, los discípulos estaban muy tristes, como vimos hoy, bueno, que el Señor se iba, estaba unas horas para subir a la cruz, ¿verdad? Y bueno, a pesar de todo lo que él iba a sufrir, de todo lo que le esperaba, que él sabía lo que le esperaba, recibir la copa de la ira de Dios en su vida, en su cuerpo, ¿verdad? Para podernos salvar a nosotros, él no le importó.
sino que Él se interesó más por sus discípulos, sus amigos, aquellos que había elegido Él para que le sirvieran, ¿verdad? Bueno, también nosotros, es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que amamos tanto este cuerpo y nos enfocamos tantas veces en nosotros y no nos enfocamos en los demás, en predicar el Evangelio, ayudar a las personas que necesita un mundo que está perdido, ¿verdad? Un mundo que está buscando desesperadamente seguir a alguien, seguir algo, y nosotros muchas veces como cristianos estamos tan entretenidos en nosotros mismos, en lo que estamos sufriendo, en lo que estamos pasando, y no estamos cumpliendo el deber que tenemos que hacer. Y el Señor se iba al Padre, como dije en unas horas, después lo iban a ver, resucitado. Por eso Él dice, yo voy, pero por un poco tiempo, yo voy a volver, yo voy a estar con ustedes otra vez, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes, voy a estar por 40 días con ustedes. Así que no se preocupen, yo ahora me voy, pero voy a volver, voy a resucitar. Todo el mensaje del Mesías fue ese, ¿verdad? Que Él vino a salvarlos, pero un día tenía que ir y dar su vida por su iglesia, ¿verdad? Por aquellos que el Padre escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, después, en unos días, ellos iban a ver. ¿Cómo estaban ellos? Tristes. Cuando ven a Cristo colgado allí en la cruz, ¿qué le entró a ellos? Miedo, tristeza. Se estaban escondidos, ¿verdad? En una casa, escondidos ahí, todos juntos. Pasaba alguien, tocaba la puerta. ¿Quién será? ¿Vienen a buscarnos? Qué horrible, serán los romanos, serán los judíos. Y así estaban, ¿verdad? Pero cuando viene el Señor resucitado y lo encuentra, va allí a su encuentro, ¿qué les vino a ellos? Gozo. Entonces la tristeza se convirtió en gozo. Y eso es lo que le está diciendo al Señor. Ustedes están tristes, pero cuando me vean otra vez, ustedes van a tener gozo, ¿verdad? Y bueno, ellos mismos iban a ver después al Señor subir al cielo. Después de 40 días el Señor, a los ojos de ellos, lo iban a ver, ¿verdad? Y no lo iban a ver más, pero después cuando viniera el Espíritu Santo por la fe, lo iban a ver y iban a recordar todo lo que Él le había enseñado. Entonces esos hombres fueron transformados de tal manera que eran unos cobardes, ¿verdad? Cuando el Señor no estaba, pero cuando el Señor se va y manda el Espíritu Santo en Pentecostés, esos hombres fueron imparables. ¿Por qué? Porque tenía a Dios adentro, ¿verdad? Y algo también para examinarnos a nosotros mismos. Bueno, tengo ese sentir que tenían los discípulos, o tengo el sentir de los discípulos sin el Espíritu. Y algo, ¿verdad?, para examinarnos. ¿De qué lado estamos? ¿De los miedosos? ¿De los que no queremos hablar de Dios porque tenemos miedo? ¿O estamos al lado de aquellos que tenían el Espíritu Santo, que no eran imparables y no tenían miedo a nada, aún dar su vida por Dios? Juan 16, versículo 17 al 18. Dice los discípulos, Juan 16, 17 al 18. Dice así: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Bueno, estaban tan confundidos ellos que no estaban entendiendo nada, ¿verdad? Lo que el Señor le estaba diciendo. Bueno, sumado a la tristeza, sumado a la confusión, el miedo, ¿verdad? Y que te estén hablando, como que no sé si a usted le ha pasado. Cuando una vez está triste, de tal manera, ¿verdad? Y te hablen, y te hablen, y te hablen, no hay palabra que te levante, ¿verdad? Uno está tan enfocado en lo que me está pasando, que me están hablando, y no entiendo. ¿Qué te dijo fulano? No sé, yo estoy pensando en lo que mi dolor, en mi angustia. Así estaban ellos, ¿se entiende? Por eso no entendían nada. ¿Qué dice? No entiendo nada. Y bueno, ellos no entendían, ¿verdad? No entendían lo que el Señor le había dicho y lo que le había enseñado por 3 años y medio. Bueno, también nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos tristes, porque también nos ponemos tristes, ¿verdad? Que la tristeza no llene nuestro corazón, nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la Escritura. Nos olvidamos de la Escritura. Y acá hay un ejemplo de todo lo que el Señor le había enseñado. Ellos se olvidaron, ¿verdad? Y no entendían al Señor, no lo entendían. ¿Cuántas veces, por lo menos yo, en mi caso, me han pasado cosas y en vez de, como cantamos, Dios obra en sincero amor, ¿verdad? Dios es mi conductor, bueno, Él dirige mi vida. En vez de pensar en eso, voy, ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Y por qué me hiciste esto? ¿Y por qué verdad? Y ahí vamos con el dedo acusador a Dios cuando oramos. Y bueno, ¿por qué? Porque estamos demostrando que la tristeza, ese dolor, mi mente está llena de ese dolor y no entiendo
el plan de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7 al 9. Romanos 8, un precioso pasaje, muy claro para aquellos que son hijos de Dios. Dice Romanos 8, versículo 7 al 9, dice así. Sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Una persona que quiera obedecer a Dios en la carne, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y la manera de agradar a Dios es en espíritu. Y a través de la Escritura. Versículo 8. Y lo que vive según la carne, o sea, los deseos de la carne, lo que dice Gálatas capítulo 5, los deseos de la carne, no pueden agradar a Dios. Pero yo voy a la iglesia, vea que yo a veces voy, yo a veces me congrego, yo a veces escucho mensajes, yo leo la Biblia, pero ¿cómo vives? ¿Vives agradando a la carne? Bueno, no puedes agradar a Dios. Ahora más vosotros, cuando dice más vosotros, Pablo, ¿quién está hablando? A la iglesia, a los creyentes. Más vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro, ¿verdad? Muy claro, tener el Espíritu Santo, bueno, es tener a Dios en tu vida. Y por eso los creyentes podemos vivir una vida que agrada a Dios. No porque somos mejores, sino porque el que está en nosotros nos ayuda a entender a Dios, ¿verdad? Y podemos vivir bajo los deseos de Dios, no bajo nuestros deseos. Una persona que no tiene a Dios vive bajo los deseos de la carne. Todo lo que hace el cristiano es glorificar a Dios, ¿verdad? Y en fin, bueno, hago esto, trabajo para glorificar a Dios. Antes trabajábamos para agradar a los hombres, para que mi patrón me aplaudiera, un ascenso, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo hago esto para agradar a mi esposa. Bueno, pero no es así. El fin es agradar a Dios, ¿verdad? Siempre agradar a Dios. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y solo por el medio del Espíritu Santo. Los apóstoles no tenían el Espíritu Santo. Por eso no entendían lo que el Señor le estaba diciendo. No entendían el plan de Dios. ¿Se entiende? Entonces, hay que estar al lado también, ¿no? De entender a estos hombres sin el Espíritu Santo, siguiendo a un hombre que estaba toda la confianza que ese hombre iba a ganar, iba a derrotar a Roma, iban a ser libres, iban a gobernar, y de repente se va. Todo iba, sus planes se fueron al tacho, ¿verdad? Juan 14, versículo 16 al 21. Evangelio de Juan 14, versículo 16 al 21. Dice, yo rogaré al Padre, ya lo hemos estudiado, pero es bueno volverlo a recalcar. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, no lo tenían ellos ahora. Ellos tenían ¿a quién? A Cristo al lado de ellos, ¿verdad? No tenían al Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo que le conocen? Porque mora con vosotros, o sea, al lado. ¿Quién estaba al lado de ellos? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estará en vosotros. Bueno, después que viene el Espíritu de Cristo, viene a morar en la vida del creyente. Por eso dice, estará en vosotros. Está diciendo a sus discípulos. Y hoy en día lo mismo. Nosotros, como creyentes, podemos vivir la vida, como dije, cristiana, porque Cristo está en nosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos esa relación íntima con Dios. El mundo no entiende las cosas de Dios, ¿verdad? El mundo no entiende y no ve a Dios, no ve a Cristo, pero nosotros nos vemos por la fe. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros nos hace ver a Cristo, ¿verdad? Y valorar a Cristo. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí está claro la intimidad, la relación íntima que tenía Cristo con sus discípulos, la intimidad que tenía Cristo con ellos. Bueno, era algo de compañeros. Él estaba al lado, ¿verdad? Y los discípulos, él estaba al lado y los discípulos al costado, y ahí seguían al maestro. Pero el maestro se iba a ir y iba a mandar su espíritu para que el espíritu estuviera en ellos. Y ellos, al tener el Espíritu Santo dentro, van a poder tener esa relación con el Hijo y con el Padre en los cielos. Y eso es lo mismo que tenemos nosotros.
tenemos esa relación íntima, ¿verdad? Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Bueno, está hablando de la relación. Y si yo tengo una relación con Dios, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Tengo los mandamientos de Dios, los entiendo y los guardo. Y ese es el que me ama, ¿verdad? Y el que me ama será amado por mi Padre, y le amaré y me manifestaré a Él. ¿Se entiende? Bueno, una persona que tiene el Espíritu Santo ama la Escritura, la guarda, la vive, ¿verdad? Ese es el que ama, no el que siente amor. Yo siento un amor por Dios. Vos no sabés cuánto afecto le tengo a Cristo, cuánto amor. No, la Biblia dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Para que no nos confundamos, ¿verdad? Y no nos dejemos llevar muchas veces por los sentimientos. Los sentimientos son engañosos, ¿verdad? Porque los sentimientos cambian. Nuestros sentimientos tienen que estar fundados en la Escritura y tiene que ser la Escritura que mande y domine nuestros sentimientos. Una persona que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, los vive, ese es el verdadero que ama a Dios. El verdadero creyente. Juan 16. Volvemos a Juan 16. Versículo 19. Juan 16, 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Bueno, el Señor lo que está mostrando su omnisciencia. Él sabía lo que estaban pensando, Él sabía lo que estaban hablando, ¿verdad? Él sabe todo, ¿verdad? Y entonces Él comienza a explicarle otra vez. Tenía que prepararlo, ¿verdad? Para el futuro, para lo que esperaba, para los planes de Dios, no lo que esperaban ellos. Porque muchas veces nos parecemos a los discípulos. Nosotros tenemos unos planes preciosos, pero de repente, ¿verdad? Cambia todo. De la noche a la mañana cambian todos los planes y quedamos, ¿qué pasó? Tenía este plan, yo iba a hacer esto, iba a hacer esto, y mira, mi plan, ya había marcado mi vida así, de esta manera, y viene Dios y me cambia todo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Verdad? Bueno, tenemos que estar viviendo el día a día y pensando que Dios es el que tiene el control de mi vida. No soy yo, es Él que tiene el control de mi vida. Yo estoy sometido a su voluntad, ¿verdad? Yo estoy sometido a lo que Él quiere, no al Dios sometido a lo que yo quiero. Porque a veces confundimos, pensamos que Dios tiene que estar sometido a mis deseos, y no es así. Él es Dios, yo soy su siervo. Él no es mi siervo, Él es Dios, yo soy el siervo de Dios. Entonces el Señor comienza a explicarle cómo esa tristeza se iba a convertir en gozo. Entonces pone un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo, Señor? La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Bueno, todo lo que pasa una mujer, ¿verdad?, para dar a luz, pero cuando lo tiene, ya se olvidó, después ya se olvidó, y dice, bueno, voy a tener más, ¿verdad?, más hijos. Así que, bueno, hermanas, más hijos. Entonces ellos tenían, ¿verdad?, tristeza. Esa tristeza, el Señor le está diciendo, le está explicando que se iba a convertir en gozo, ¿verdad? Él tenía que ir y morir en la cruz. Y ellos iban a estar muy tristes, como dije hoy, muchos miedos. Pero el tercer día Él iba a resucitar y se iban a llenar de alegría. Bueno, ellos iban a estar tristes porque perdieron la relación con el Señor. Lo tenían al lado, vivían con Él, comían con Él, dormían, estaban todo el día junto con Él. Y esa relación se iba a cortar. Cuando se corta una relación, ¿eso qué causa? Dolor, tristeza, ¿verdad? Por eso ellos estaban tristes. Bueno, ellos iban a estar tristes por ver la humillación de su maestro, ¿verdad? Toda la confianza que tenían, ver el maestro, el Señor Jesucristo, su Mesías, resucitando muerto, y de repente ese Dios todopoderoso que ellos estaban poniendo su fe en Él, colgado en un madero, golpeado, ¿verdad? Azotado, y bueno, muriendo allí como un maldito en la cruz. Bueno, eso también causaba tristeza. Bueno, ellos iban a sentir tristeza también, ¿verdad? Porque aparentemente a los ojos del mundo, Cristo estaba derrotado. Los fariseos estaban de fiesta, le ganamos al impostor, qué bueno, está muerto. Nos salimos con la nuestra, ¿verdad? Satanás igual, qué bueno, lo matamos a este hombre, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, todos
triste. Ellos tristes, el mundo festejando por la muerte del Señor, ¿verdad? Pero era necesario que el Señor muriera. Y ellos no entendían estas cosas. Era necesario para la salvación que necesitaba ellos mismos recibir el Espíritu Santo y también nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos necesitaban también la persona del Espíritu Santo, como también los creyentes necesitamos de Él. Sin Él no somos nada. Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué produce? Gozo. Gozo es uno de los atributos, uno de las... bueno, se me fue la palabra, de la obra del Espíritu cuando viene la persona, ¿verdad? Bien, gracias. Frutos. Una de las cosas de los frutos es amor, segundo es gozo, tercero es paz. ¿Se entiende? Entonces cuando viene el Espíritu Santo en la vida del creyente, eso trae gozo, trae paz, trae amor a la Escritura, amor a Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos lleva a los pies de Cristo y nos hace ver todo lo que pasó, ¿verdad? Con su Hijo. Bueno, es Dios que nos lleva a los pies de Cristo para que nosotros podamos ver, saca la venda de nuestros ojos. El Espíritu Santo nos lleva ahí a glorificar al Hijo, a que miremos al Hijo. Es inocente muriendo por mí, yo merecía estar ahí, yo soy el pecador, Él muere por mí. ¿Y eso que me lleva a tener qué? Tristeza. Qué horrible. Él murió por mí. Yo tenía que estar ahí. Qué horrible. Y ahí esa tristeza, ¿qué produce en nosotros? Arrepentimiento. Entonces es necesario que pasemos por la tristeza antes de ser salvos. El Espíritu Santo, Dios trabaja así, ¿verdad? Produce tristeza. Pero después que creo en Cristo, ¿verdad? Que lo que Él hizo ahí en la cruz es suficiente para mi salvación, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida. ¿Qué produce eso en mí? Gozo. ¿Por qué? Tengo el perdón de Dios. Paz. Paz. Dios me perdonó. Ah, qué bueno. Dios me perdonó. ¿Verdad? Y ahí comienza la vida cristiana, y ahí comienzo a servir a Dios, y cada vez que sirvo a Dios, ¿qué produce? Gozo, servir a Dios. Cuando voy y le predico el Evangelio a una persona, ¿qué produce en mi vida? Gozo, pude hablar, pude ser una herramienta útil en las manos de Dios, pero cuando no hablamos del Evangelio, ¿qué produce en nuestra vida? Tristeza, qué horrible. Vi a esa persona, estuvo al lado mío, no le hablé, Señor, perdóname, te fallé. Pero cuando la encuentro a la persona, le hablo, siento gozo, siento paz, ¿verdad? Pensar que esta persona estuvo al lado mío y no le hablé del Evangelio, pero ahora la encontré, qué bueno, pude hacer esa herramienta útil en las manos de Dios. Entonces Dios actúa igual, ¿verdad? Tristeza, gozo, tristeza, gozo. Entonces cuando vemos la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Los discípulos comenzaron su ministerio ¿con qué? Con gozo. Miremos los discípulos como estaban antes, temerosos, qué horrible, nos van a matar, murió el maestro, qué horrible, pero cuando reciben el Espíritu Santo, ellos salen. Pedro sale, aquel hombre que negó al Señor, lo negó 3 veces, ¿verdad? Recibe el Espíritu Santo y sale, no le importa, sale de afuera, empieza a predicar y se convierte en 3.000 personas y son bautizados, y es un avivamiento que hay en Jerusalén, ¿verdad? De personas que están siendo salvadas por Dios, por hombres llenos de gozo predicando al Señor Jesucristo. Hechos 13. Hechos 13, versículo 50 al 52. Entonces, una de las evidencias que yo tengo del Espíritu Santo es que tengo gozo. Tengo gozo. En medio de la dificultad, en medio de los problemas, tengo gozo. Hechos 13, 50 al 52. Dice así: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y lo expulsaron de sus límites, lo echaron. ¿Ah? ¡Qué horrible! ¿Y qué hicieron ellos? Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, llorando, triste, porque no me quieren, qué horrible, mira, hablaron mal de mí. Acá dice, los discípulos estaban llenos de ¿qué? De gozo y del Espíritu Santo. Bueno, una de las cosas, cuando una persona, un creyente está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que tiene? Gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es nuestra fortaleza. La fortaleza del cristiano es el gozo. Los creyentes, los primeros cristianos, pudieron hacer su ministerio porque estaban llenos del Espíritu Santo, y lo demuestran aquí en la Escritura, que estaban llenos de gozo. Pablo, unos capítulos antes, Pablo y Silas fueron
azotados, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacían Pablo y Silas? Mirá, oren hermano, miren que mi espalda, qué horrible. No, cantaban al Señor, ¿qué estaban haciendo? Llenos de gozo, sufriendo por Cristo. ¿Se dan cuenta lo que muchas veces nos han enseñado en muchos años atrás? Muchas veces fuimos mal enseñados que el cristiano le da una uña y ahí vienen, ¡ay, qué horrible! Vamos a orar así por esa uña, qué horrible. Sí, hay que orar por los hermanos, ¿verdad? Pero acuérdense como cantábamos, Dios es mi conductor, Él dirige mi vida. Todas las situaciones dependen de Él, ¿verdad? Entonces en medio de esa persecución, en medio de ese dolor, el mundo tiene que ver que tenemos gozo. Somos los representantes de Dios en la tierra. Si en el mundo, que no tiene esperanza, ven a los cristianos que viven quejándose, llorando por cualquier cosa, quejándose por todo, ¿cuál es la esperanza que brindamos? ¿Se entiende? ¿Cuál es la esperanza? Bueno, vos vas allá a la iglesia cristiana, yo voy a la iglesia católica, el otro va allá y el otro va a algunos lugares. Estamos todos iguales. No somos todos iguales. El cristiano es distinto. El cristiano tiene gozo, ¿verdad? En medio del problema se está muriendo y tiene gozo. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le espera. Una persona que sabe, o sea, inconscientemente ya una persona del mundo sabe, ¿verdad?, que muere y no tiene más esperanza. Por eso muere desesperado, qué horrible, no sé dónde voy, o qué horrible, sí, me estoy muriendo y me va si va alguien y le predica el evangelio, ¿no? Mira, si no te arrepentís vas al infierno. No, va a morir esa persona y ¿cómo muere? Desesperada. Pero cuando muere un cristiano, ¿cómo muere? Gozoso. Porque sabe lo que le espera. Él sabe lo que le está esperando. ¿Por qué? Porque Él vive para la gloria, Él no vive para esta tierra. Él vive para el cielo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener nosotros día a día, estar enfocado en eso. Yo no vivo para esta tierra. Yo no vivo para esta carne. Yo no vivo para agradar a los hombres. Yo vivo para agradar a Dios. Y lo que pasa en mi vida, Dios lo tiene en su control. Por eso el Señor pone, como dije hoy, el ejemplo de la mujer cuando da luz, ¿verdad? Y bueno, la mujer, como dije, la otra vez estuvimos hablando, ¿verdad? Cuánto dolor, ¿verdad? Cuánto dolor, que nosotros los hombres muchas veces tenemos una gripe y parece que nos morimos. Pero la mujer cuando da luz, es muchísimo el dolor, no tenemos ni idea los hombres el dolor que siente una mujer cuando da luz, ¿verdad? Y esa mujer llora y se esfuerza, ¿verdad? Y sufre y sufre y sufre hasta que tiene ese niño. Y pasa el tiempo después y dice, pero vamos a traer otro del mundo. Es tan lindo los niños, ¿verdad? Y cría ese niño, ¿verdad? Con amor, con dedicación. Bueno, se sacrifica por él, lo ama, lo cuida, ¿verdad? Porque lo ama. Se olvidó todo lo que él sufrió, él no está todos los días. Pensar que sufrir tanto como pensar que... No está así la mujer, ¿verdad? La mujer está gozosa, qué lindo, tengo un hijo, vino un niño al mundo, qué bueno. Y eso es lo que el cristiano experimenta. Sí, pasamos persecución, pasamos, acá en Uruguay no, pero pasamos dolor, pasamos angustia, pasamos desprecios, pero con gozo. ¿Verdad? Vamos con gozo. Tenemos que demostrar al mundo que tenemos gozo, que somos aquellas personas que en medio del dolor ellos no nos van a entender. Vean lo que vos estás pasando y vos tenés gozo, tenés paz. ¿Por qué? Y ahí el cristiano puede hablar del Evangelio. ¿Cómo voy a hablar del Evangelio si me ven con la cara larga, sin gozo, ¿verdad? Quejándome por todo, ahí, qué horrible, mira lo que estoy pasando, y después vamos a evangelizar. Pero muchachos, primero cambia tu vida, muestra gozo, ¿verdad? Muestra gozo que estás satisfecho con la vida que Cristo te dio, como cantamos, estoy satisfecho con la vida que Cristo me dio. Que el mundo lo tiene que ver, y más aquellos que están al lado nuestro. Si aquellos que están al lado nuestro ven que nos vimos quejando, ¿verdad? Que vivimos enfocados en las cosas del mundo, que lo que pasa en el mundo, que lo que pasa allá, que lo que pasa acá, lo que pasa en el mundo es lo que dice la Escritura. Y tenemos que estar confiados, con gozo y con paz, porque se está cumpliendo, Cristo viene. Me estoy preparando yo, mi tarea es prepararme. Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver. Acá le está diciendo, volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie puede quitar el gozo que el Señor da. ¿Saben qué es lo que lo puede quitar? El pecado. El pecado. Bueno, es algo, ¿verdad?, que tenemos que examinarnos como cristianos. Si arrancamos lindo, gozosos, sirviendo, bueno, una alegría bárbara, sirviendo, y de repente pasa el tiempo y nos empezamos a desinflar, nos empezamos a apagar, a quejarnos, a no obedecer, a quedarnos para atrás. Bueno, ¿qué es eso? Estoy perdiendo el gozo. ¿Qué es lo que hay? Pecado. ¿Se acuerdan lo que
perdió David cuando pecó, el gozo. Oró al Señor y dice, dame el gozo de la salvación. Señor, he pecado, devuélveme el gozo, hasta mi cuerpo se está enfermando. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corinto por tomar la cena y servir al Señor indignamente? Se estaban enfermando y muriendo, ¿verdad? Bueno, el pecado mata, el pecado destruye y el pecado apaga al cristiano. Por eso tenemos que examinarnos todos los días, ¿verdad? Y ver a ver si todavía está ese gozo del primer amor cuando Dios nos salvó, si tenemos ese deseo de servir, de sacrificarnos, no importa si mi marido, mi esposa, mis hijos no me quieren, lo que me importa es predicar el Evangelio, ser útil en la mano del Señor. Hoy en día estoy igual, bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí. Entonces, vemos que cuando el Señor Jesucristo en Juan 20 se le aparece a María Magdalena, ¿se acuerdan? Bueno, María Magdalena también estaba triste, llorando ahí en el sepulcro, se le aparece el Señor, toda esa tristeza se convierte en ¿qué? En gozo, ¿verdad? En gozo. Lo mismo los discípulos, estaban tristes, estaban llenos de tristeza, tanto así que fueron las mujeres y le dijeron a los discípulos, el Señor manda que vayan a... No, nosotros no creemos. Y ahí fue Pedro y Juan corriendo, ¿verdad? Al sepulcro a ver si era cierto. ¿Y dónde está? ¿Quién lo robó? No creían en el mensaje, ¿se entiende? Bueno, ¿saben qué? No tenían el Espíritu. Pero nosotros sí tenemos el Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo para creer lo que dice la Escritura. Y va a ser el que nos guíe. Nosotros simplemente tenemos que ser dócil a la voz del Espíritu y creer lo que este libro bendito Dios ha dejado para nosotros. Para que nosotros podamos vivir una vida con gozo, ¿verdad? No con tristeza, no con la cara larga, sino con gozo. Juan 14. Juan 14, 15 al 21. Juan 14, 15 al 21. Otra vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. La persona que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No por un momento, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora es para siempre, es el nuevo pacto. El nuevo pacto que hizo Cristo es, bueno, Él moría por nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado, y iba a mandar el Espíritu Santo a vivir en la vida de los creyentes para siempre. El Espíritu de verdad, o sea, quiere decir que hay muchos espíritus, pero el Espíritu de verdad es uno solo. Ah, no, yo me guío por apariciones, me guío por visiones, y me habló un ángel, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo cuando habla del Evangelio? Si alguno de nosotros, o a un ángel, viene y predica y le enseña otro Evangelio, sea anatema. Entonces hay un solo Espíritu, ¿verdad? Que nos va a enseñar qué cosa, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, me vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Y me manifestaré a él. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu, ¿verdad? Todo es obra de Dios, todo es obra del Espíritu de Dios. Podemos servir a Dios gracias a Dios mismo, no por nosotros. Es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Juan 16, 23. Volvemos a Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os dará. Bueno, en aquel día, ¿qué día? Cuando Él se aparezca. Ellos le dijeron, Señor, ¿qué sentiste cuando...? No, vino el Señor, qué bueno. Lo mismo nosotros, estamos pasando muchas veces momentos de dificultades y problemas. Llega a venir Cristo, ¿qué vamos a decir? Señor, ¿por qué estaba pasando esto? ¿Por qué no, vino el Señor, vino a buscarme, gloria a Dios. Me voy, ¿verdad? Y lo mismo le pasó a sus discípulos, ¿verdad? Cuando estaban preocupados allí en el aposento alto. Ve a Cristo y ven, y ahí, Dios mío y Señor mío, y ahí creyeron, ¿verdad? Y su corazón fue lleno de gozo. Por eso dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os dará. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? Que hay una persona cuando no tiene al Señor y una persona cuando tiene al Señor. ¿Qué tiene? Gozo. Uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces debemos compararnos nosotros que estamos aquí.
Y nos está dando esta enseñanza ¿para qué? Para que nos comparemos. Estoy mirando, bueno, ¿cuál me parezco? ¿El Pedro que negó al Señor? ¿El que tenía miedo? ¿El cobarde? ¿O me parezco al Pedro que salió afuera y predicó y se convirtieron en 3.000 personas? ¿A quién me estoy pareciendo? Segunda Timoteo. Y acuérdense que ellos no estaban pasando bien. Ellos no eran que estaban predicando a Cristo y bueno, estaban en un oasis donde no faltaba nada. No, ellos estaban siendo perseguidos y matados, maltratados, perdiendo todo por seguir a Cristo. Pero ellos continuaron. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y ellos se agarraron, se aferraron. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 al 17. Bueno, acá Timoteo, un creyente que nadie podía decir, bueno, ¿cómo Timoteo está bajando los brazos? Pablo tiene que mandar 2 cartas a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un joven que estaba llevando una iglesia adelante, pero tenía tanta presión y tanta presión, que Timoteo empezó a ir para atrás, y bajar los brazos. ¿Qué estaba perdiendo? El gozo. Entonces Pablo le tiene que escribir, ¿verdad? Y le tiene que alentar. Pablo, ya la última carta es esta, segunda de Timoteo, es la última carta que Pablo escribe. Ya le van a cortar la cabeza y estaba toda la esperanza en Timoteo, que iba a seguir el ministerio de Pablo. Y Pablo, ¿verdad?, ve a su discípulo, aquel que él formó, que se está yendo para atrás, y eso desespera, ¿verdad? Entonces Pablo le escribe, dice también, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No le está diciendo Timoteo, no soy el único que está pasando persecución y presión. Lo mismo Dios nos dice a nosotros, no son los únicos que lo aborrecen, que lo dejan de lado por seguirme a mí. Todo aquel que quiera vivir la Escritura, vivir bajo los parámetros bíblicos, van a ser desechados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el mundo? Ellos van de mal en peor, ¿verdad? Engañando y siendo engañados. ¿Ah? Eso es normal en el mundo. Ellos sí, es normal, porque vemos, ¡ay, qué horrible! Es normal lo que está pasando en el mundo, porque ya Dios lo dijo, ¿se entiende? Eso lo va a juzgar Dios. Nosotros tenemos que estar enfocados en otra cosa. Versículo 14, pero tú Gustavo, te lo ofreciste tú, Gustavo, en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vos sabés quién te enseñó, Timoteo. Bueno, cada uno de nosotros estamos siendo enseñados por Dios, ¿verdad? Versículo 15, en quien desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño conocía la Escritura este hombre. Y se dan cuenta del peligro, pues también estaba bajando los brazos. Porque a veces nosotros decimos, tengo tantos años de creyente, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo comenzamos? Si no, ¿cómo vamos a terminar? Y acá vemos a Timoteo que está echando para atrás y Pablo lo tiene que mandar una carta, ¿verdad?, de exhortación para que se avivara, ¿verdad?, se levantara otra vez y volviera a predicar la palabra y seguir adelante. Que bueno, como era joven, que no importa si era joven, él tenía que seguir, él sabía la Escritura, él sabía lo que tenía que hacer. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Bueno, ¿saben qué? Aparentemente lo que estaba pasando era que Timoteo ya no quería ni predicar. Por eso Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Saben qué? Cuando nosotros vamos a una persona, volvemos a lo mismo. ¿Qué le vamos a hablar? ¿Cómo se siente? ¿Qué lindo? No, vamos a hablar de la Escritura. La Escritura, ¿por qué? Porque la Escritura es inspirada por Dios. No mis palabras, sino Dios, la Escritura está inspirada por Dios. Y son útiles. La Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? Bueno, el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Cada reunión que tenemos, abrimos las Escrituras y estudiamos la Escritura. ¿Para qué? Para perfeccionarnos juntos, para que estemos preparados para toda buena obra, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con las Escrituras. Entonces, desde que el Señor se fue al cielo, ¿verdad?, vinieron los últimos tiempos. El Señor se va al cielo y ya comenzaron los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva estaba esperando que Cristo viniera. Lo mismo que nosotros. Estamos esperando que Cristo
viniera. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia primitiva? Bueno, tuvo persecución, ¿verdad? Hubieron falsos creyentes, Satanás quiso destruir la iglesia. ¿Qué está haciendo Satanás hoy en día? Lo mismo, queriendo destruir la familia, destruir las iglesias, porque si destruye la familia, destruye la iglesia, ¿verdad? Porque las iglesias se forman por familia, pero si no hay familia, no hay iglesia. Entonces, Satanás quiere destruir la familia, ¿verdad? Y bueno, está usando desesperadamente porque le queda poco tiempo y no quiere que el mundo se salve. Y por eso engaña al mundo, engaña aún los cristianos. Por eso tenemos que estar, ¿verdad?, velando y estar atentos. No estar como Timoteo queriendo ir para atrás. Yo ya soy salvo, que se manejen, ya no hablo más nada. Yo ya soy salvo, espero que Cristo venga y me voy. El mundo que se vaya, está todo perdido. No, no está todo perdido. Si el Evangelio todavía hay que predicarlo, ¿verdad? Hay almas que hay que conseguir. Para Dios tiene almas en esta tierra para salvar. Y nosotros somos los instrumentos de Dios, si es que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el cristiano puede llegar y vivir esta vida que Dios quiere aferrado a la Escritura. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Acuérdate de esto, Timoteo. Acuérdate de que las Escrituras son inspiradas por Dios. No busques otra cosa, sino busca la Escritura. El mundo busca varias cosas, ¿verdad?, para aferrarse. Nosotros los cristianos nos aferramos a la Escritura. Sí, pero yo siento esto. La Escritura dice tal cosa. Pero yo pienso, Cristo está tal cosa. Y continuamente tenemos que estar así, ¿verdad?, en este mundo. Y nuestra mente también peleando con nuestra mente, nuestro deseo de la carne. Y saben que cuando nos aferramos a la Escritura, eso va a producir gozo. Gozo. Vivimos en un mundo triste, desolado, sin gozo, sin nada, sin esperanza. Y lamentablemente muchas veces entramos a la iglesia, los cristianos igual, con la cara larga, que estoy, y acá estoy, qué horrible. En vez de decir, acá estamos, y glorificando a Dios, qué bueno. Estamos aquí, sí, vamos a glorificar a Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a glorificar a Dios. Y bueno, sí, me estoy preparando para servirme fuera del Señor, con gozo. Entonces la gente del mundo entra y dice, ¡oh, qué alegría! Esta gente cómo se ama, cómo se cuida, mira el gozo que tiene, mira cómo se tratan, mira cómo se hablan, ¿verdad? Y ese es el fin de nosotros como cristianos. El gozo quita la duda, ¿verdad? Deja la duda de lado, porque yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios no me va a abandonar. Yo sé que Dios no me abandonó. Estoy pasando por este problema, pero Dios no me va a abandonar. Él está conmigo. Él dijo que Él va a estar todos los días conmigo, ¿verdad? Y aferrarse a las promesas de Dios produce gozo. Vimos el viernes, ¿se acuerdan? En el estudio del libro de los Hechos, Pablo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 21, versículo 13? Creo que hay que memorizarlo, parece. Él mismo dijo que él estaba dispuesto a morir. Estaba dispuesto a morir por el Señor Jesucristo. Mientras estaban otros, no vaya Pablo, qué horrible, llorando, no vaya. Y Pablo dice, ¿no saben que estoy dispuesto a morir por el Señor? Entonces, ese sentir tiene que haber en nosotros. Estar dispuesto a morir por el Señor. Sí, pero yo tengo esto y tengo que... No importa. Pablo también tenía esto, tenía aquello, tenía que trabajar, tenía familia, tenía todo. Lo mismo que nosotros. Pablo no bajó del cielo, era un ser de otro lado, era un ser humano como nosotros. Como dije la otra vez, estaba dispuesto. La disposición. Disposición de sacrificarse él, sus deseos, sus cosas por Dios. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Hebreo 12, tenemos otro ejemplo en las Escrituras. Hablamos de Pablo, un hombre lleno de gozo, un hombre lleno de sufrimiento, un hombre que fue azotado, un hombre que fue torturado, que naufragó 2 veces en el alta mar. Él consiguió y llegó a agradar a Dios porque tenía gozo y confiaba en las Escrituras. Otro que agradó a Dios. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, acá está, es su mandamiento, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de los pecados, despojarnos de los deseos nuestros, despojarnos de lo que yo quiero, lo que desea mi carne, lo que desean mis ojos. Eso no vale, porque no podemos correr una carrera con carga. Cuando vemos a una persona que está corriendo una carrera de 100 metros o un maratonista, no va con una mochila, sino que cuanto menos cosas tenga, un busito livianito, un shortcito livianito,
los campeones lo más livianos posible, porque tienen que correr liviana la carrera para llegar, si no, no llega. ¿Se entiende? Nosotros como cristianos tenemos muchas veces mochilas, que vamos al trono de la gracia, se la damos al Señor, terminamos de orar, dame la mochila y seguimos, ¿verdad?, con la mochila cargada. ¿Y saben qué? No podemos correr la carrera que Dios ha trazado para nosotros. Bueno, pero esa carrera no solamente la tenemos que correr, sino nuestros ojos tienen que estar puestos los ojos en Jesús. No en el pastor, no en la misión, no en lo que mis ojos quieren, sino mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Él es el autor y Él consumó la fe. El cual por el gozo, acá miren, la palabra clave, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Saben que Cristo no fue, ay Padre, qué horrible, llorando, qué horrible, Padre, que la cruz, y me ven allá? No, dice que mordió, ¿verdad?, todo lo que estaba sufriendo en su carne, y Él iba camino a la cruz con gozo. ¿Por qué? Porque iba a cumplir el plan del Padre. Voy a morir porque este plan es en mi Padre que lo hizo antes de la fundación del mundo. No me importa el menosprecio y el oprobio que voy a sufrir, sino que yo veo que ya estoy sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Saben por qué Él pudo llegar a la... Bueno, obviamente que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Él humanamente llegó allí, ¿saben por qué? Porque Él tenía gozo. ¿Gozo de qué? Que estaba cumpliendo el plan del Padre. Cristo murió cumpliendo el plan del Padre. Alguien tenía que morir. Cuando otra vez Juan el Bautista lo presenta, ¿cómo lo presenta Cristo? He aquí el Cordero de Dios. No dice el Cordero del mundo, no, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que ese Cordero iba a ser sacrificado ¿por quién? Por Dios. El Padre iba a matar al Hijo, ¿verdad? Porque era el plan del Padre, matarlo a Él, y Él da su vida y da su cuerpo para hacer ese Cordero, porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Bueno, nosotros, como creyentes, tenemos que tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, nuestro cuerpo es para el sacrificio vivo, para Dios. Acá estoy, Señor. Soy un Cordero tuyo. Yo me sacrifico para ti, para el Evangelio. Soy tuyo, ¿verdad? Y haciendo eso produce gozo en la vida del creyente. El Señor sube a la cruz no llorando ni quejándose, sino con gozo. Puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él sufrió, pero con gozo. ¿Se entiende? No es que, qué bueno. No, Él estaba sufriendo. Porque era Dios, pero también era 100% hombre. Él sentía el dolor de los clavos. Él sentía el dolor de los pies. Él sintió todo lo que le hicieron, ¿verdad? Pero ¿saben por qué eso aguantó y soportó? Por el gozo. Porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Saben por qué los primeros cristianos murieron comidos por los leones y matados, y en el Coliseo siendo torturados y matados, asesinados los niños, familias enteras, fueron matados por el Coliseo romano? ¿Saben por qué? Porque tenían gozo. ¿Cómo iban los cristianos? Orando y cantando. Muchos hermanos murieron así, orando y cantando al Señor, sufriendo sí, pero con gozo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad del Señor. Cuando nosotros sufrimos, ¿cómo estamos? ¿Vamos con gozo? Sufrimos, me duele, sí, pero mi Padre tiene el control. Dios sabe lo que estoy pasando. Dios sabe que me duele, pero bueno, Dios tiene el control. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Qué gozo, qué bueno poder agradar a mi Padre. Dios está orando en mi vida. No es que seamos masoquistas, es que así trabaja Dios, por medio del sufrimiento. Nuestra tarea es tener gozo. Juan 16:24, el último versículo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, el Señor le está hablando a sus discípulos y le está enseñando a orar, igual que a nosotros, ¿verdad? Que pidan en su nombre, en el nombre de Jesús. Por eso cada vez que nosotros oramos en el nombre de Jesús. Cada cosa que vamos al trono y vamos en el nombre de Jesús. No podemos ir en el nombre del Padre ni en el nombre del Espíritu Santo. Tenemos que ir en el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque fue Él que trazó el camino. Y en su nombre el Padre nos va a atender, ¿verdad? Yo no merezco estar allí, ¿verdad? Porque, como estuve mirando el otro día, somos insignificantes. Todo lo podemos hacer gracias a Cristo. Él murió por nosotros. Él trazó el camino. Él me manda su espíritu. Él me da gozo. Todo es Él.
¿Se dan cuenta? Nuestra tarea es exaltarlo, ¿verdad? Nuestra tarea es humillarnos, darle gloria, obedecerlo. Muchas veces fuimos mal enseñados que Dios es nuestro siervo. Otra vez, Él me tiene que dar lo que yo quiero, porque yo soy su hijo, soy algo especial. Me tiene que dar todo. Yo soy su hijo, soy el hijo de Dios. Todo lo que muchas falsa enseñanza y falsos creyentes enseñan, bueno, pedirle si vos sos un hijo de Dios. Dios te va a prosperar, te tiene que dar todo. No. Acá el Señor está hablando y dice, hasta ahora nada habéis pedido, en mi nombre pedís y recibiréis. ¿Para qué tenían que pedir y recibir? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo se va a hacer cumplido el gozo? Obedeciendo más la Escritura. ¿Se entiende? Viviendo una vida más cerca de Dios. Entonces cuando oramos, ¿qué pedimos? Pido esto, pido aquello, pido lo otro. Está bien pedir, ¿verdad? Pero obviamente que primero tenemos que pedir para el reino, para que nuestro gozo sea cumplido, para ser hijos más obedientes, para ser hijos más sumisos a su palabra, para que el Espíritu Santo nos esté recordando su palabra, para que no seamos rebeldes contra Dios y su palabra. Tantas cosas, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas veces nos enfocamos en yo, lo que yo paso, lo que yo sufro, lo que yo siento. ¿Saben qué? Dios sabe lo que estamos sufriendo. No precisa que le digamos al Señor lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos pasando. Y Él está permitiendo eso, es para nuestro bien. No nos quejemos tanto, ¿verdad? Sino que alabemos a nuestro Dios. Juan 15. Juan 15, versículo 10 al 14. Dice así, Juan 15, versículo 10 al 14. Y si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. No hay otra manera. No es que yo siento que soy hijo de Dios porque yo tengo un éxtasis, o no sé, levanté la mano y pasé adelante, hice una oración milagrosa y Dios me salvó. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cuál es el modelo? Cristo. Antes de subir a la cruz, Él fue con gozo. Nosotros cuando andamos en la tierra sufriendo tenemos que ir con gozo. Y permanezco en su amor, no solamente un día, sino que permanece todos los días en el amor de Dios, obedeciendo al Padre. Nosotros igual. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo tenemos que amarnos nosotros? Como Cristo me amó y dio su vida, ¿verdad? Dio su vida por amor al Padre. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, ¿estamos nosotros dispuestos a poner nuestra vida por el Señor? ¿Por el plan de Dios? Bueno, ese es el modelo. Por eso siempre Dios nos lleva no a compararnos con, la iglesia, aquello, ya como se... No, Cristo. Él es el modelo. Él es el modelo. Entonces cuando yo veo mi modelo, yo me voy a esforzar porque nunca voy a llegar. Pero me esfuerzo. Pero si me miro con aquellos que no son creyentes, yo estoy mejor, yo estoy bien. Al costado de esto, no. Yo tengo que mirar a Cristo, ese es mi modelo, ¿verdad? Por eso está continuamente diciendo, como yo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Otra vez, si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Él es nuestro amigo. Nosotros, ¿somos amigos de Dios? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él? Entonces debemos examinar nuestras vidas, ¿verdad? Si es que tenemos el Espíritu Santo, bueno, como dije hoy, un día que recibimos el Espíritu Santo, que Dios nos salvó, ese día teníamos gozo, ¿verdad? Y bueno, pasamos diferentes dificultades, pero el transcurrir de la vida, ¿verdad? Y los problemas, muchas veces ese gozo se puede ir apagando. Así que podamos examinarnos, ¿verdad? Y delante de Dios y su palabra, y mirar a ver cómo estoy viviendo. Amargado, con quejas, ¿verdad? Estamos fríos espiritualmente, no haciendo nada para la obra de Dios. Bueno, ¿qué estoy demostrando? Que no tengo gozo, ¿verdad? Estamos agradando a los hombres, y eso quiere decir que hay pecado. El pecado, como vimos, quita el gozo. Llevar una vida llena de dudas, como vimos en este pasaje, ¿verdad? Nos da a entender, bueno, que Dios es chiquito. Una persona que me ve a mí vivir, yo hablo del Evangelio, pero yo vivo dudando, vivo afanado, preocupado por esto, por aquello, que horrible, papá. ¿Se entiende? El que me ve, mi hijo, me está mirando y dice, pero vos estás hablando de un Dios todopoderoso y vos parece que, no sé, tenés miedo a todo.
¿Qué es lo que te está pasando, verdad? ¿Qué estamos haciendo? Blasfemando el nombre de Dios. Nosotros tenemos que glorificar a Dios. No solamente con lo que hablamos, sino con nuestras actitudes. ¿Y el mundo qué ve? Nuestras actitudes, ¿se entiende? Porque el mundo está cansado de ver religiones. El mundo quiere ver gente cambiada. Entonces la gente cambiada somos nosotros. Si es que verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, si no lo tienes al Espíritu Santo, simplemente hay que arrepentirte de tu pecado y creer en el Evangelio, creer lo que hizo Cristo por ti. Murió allí por ti para salvarte. Y creyendo, teniendo confianza que esa obra te salva, Dios te da vida eterna. Dios lo resucitó de los muertos, ¿verdad? Y Dios lo levantó a su Hijo y está a la diestra de Él, está en los cielos. ¿Lo crees? Bien. Bueno, Dios te va a salvar si lo crees. El Espíritu Santo va a venir a tu vida y va a tener gozo, va a tener los frutos del Espíritu y va a poderle servir. Dios nos dejó ejemplo en su palabra para que nosotros hoy en día, los hombres de Dios y las mujeres de Dios, nos examinemos cómo estamos, demostrando que tenemos el Espíritu Santo, como los apóstoles del libro de los Hechos, o estamos demostrando, como los evangelios, los hombres que no tenían al Espíritu Santo. Bueno, es algo, ¿verdad?, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y pensemos, y bueno, si estamos glorificando a Dios o lo estamos blasfemando, estamos llevando el nombre de Dios abajo con nuestras actitudes, no con lo que decimos, sino con lo que vivimos. Acuérdense que Salomón, lo que estamos estudiando en Eclesiastés los miércoles, Salomón buscó todas las cosas del mundo, riqueza, mujeres, sexo, tuvo todo lo que sus ojos quisieron. ¿Y saben qué es lo que dijo él? Esto es vanidad, esto no me llena, esto es aflicción de espíritu, esto me enferma. Y bueno, el mundo está enfermo porque busca esas cosas. Nosotros tenemos que sentir gozo porque buscamos las cosas de arriba, no las cosas debajo del sol. Salomón fracasó, ¿verdad? Toda la sabiduría que tenía, pero él buscó las cosas del mundo. Dejó a Dios de lado. Bueno, si nosotros buscamos las cosas del mundo agradar a los hombres, estamos dejando a Dios de lado. No podemos agradar a Dios y a los hombres, ¿verdad? Entonces debemos examinarnos. Y acuérdense lo que dice Filipenses 4:4, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo nos dice, mira lo que estás pasando y regocíjate. No, regocíjate siempre. Siempre. Es un mandamiento. Y si no tenemos gozo, también estamos pecando. ¿Se entiende? Así que el mundo tiene que ver en nosotros que estamos regocijándonos. Estamos llenos de gozo porque somos los hijos de Dios, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que estamos pasando. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Ayuda a tu iglesia y comienza con mi vida, Padre, para demostrar tu gozo. Que, Padre, que vean el mundo en nuestras vidas, el fruto del Espíritu. Señor, decir creer en ti y tantas veces te negamos, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras quejas, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser ganadores de alma, pero no solamente con las palabras, sino con nuestra vida, nuestro testimonio. Sabemos que nuestro testimonio impacta más que nuestras palabras. Tu palabra dice, Señor amado, que cuidemos nuestro testimonio. Señor, que podamos ser ancianos. Señor, que tengamos un buen testimonio. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Gracias por el Espíritu Santo. Porque, Padre, es Él que nos ayuda. Es Él que, Padre, siempre está ahí para incentivarnos, para enseñarnos tu palabra, para mostrarnos, Dios, nuestros errores, para que confesemos el pecado, para que nos apartemos del pecado. No solamente que nos confesemos, sino que los apartemos, para alcanzar misericordia. Te alabamos, Señor, porque gracias al Espíritu Santo, Padre, tenemos, Señor amado, entendimiento para tu palabra. Podemos entrar al cielo, oh Dios, por el sello del Espíritu Santo. Señor, todo te lo debemos a ti. Por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos, Padre, en esta semana que comienza, a cada uno de nosotros, para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y nos regocijemos siempre en ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y compartir el mensaje. Estén orando. Si Dios quiere, el martes estaremos en el Club Nacional a la hora 20 estudiando el libro de Marcos. Así que el jueves estarán en las damas estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el viernes reunión de oración, 17:30. Y el domingo está a confirmarse. Así que veremos qué pasa el domingo. Pero estén orando por estas reuniones para que el Señor use a nuestras hermanas y a nuestros hermanos para el estudio de la palabra de Dios. Muchas bendiciones, que pasen bien.